Bueno, compañeros, ya son las 10 de la mañana. ¿Les parece si damos inicio? ¿Me escuchan? Don Werner, Jocelyn, Me parece profesora bien, Marcela. Marianela. ¿Se escucha bien? Bueno, bienvenidos a todos los que nos están asistiendo por este medio. Perfecto, Marianela. Sí. Perfecto, gracias. Muy buenos días. En el marco de la Semana Nacional de la Nutrición y el Día del Agricultor que estamos celebrando hoy, la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, de la UCR, ha querido dar inicio a una serie de jornadas que tienen el objetivo de promover la reflexión sobre temas que buscan contribuir con la situación de la seguridad alimentaria y nutricional de los costarricenses, de nuestra población en este país. Entonces, con esa idea, nuestra jornada de hoy se titula La agroecología y sus nexos, alimentos locales y frescos versus alimentos ultraprocesados y foráneos. Nos acompañan el día de hoy dos docentes e investigadores que son miembros de nuestra comisión, la doctora Marcela Dumani Echandi, de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Werner Rodríguez Montero, quien es de la Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos y la Finca Experimental Agrícola Fabio Baudrita. Mi nombre es Marianela Zúñiga Escobar, soy docente e investigadora de la Escuela de Nutrición y estaré moderando esta actividad, la cual responde a la comprensión, análisis y discusión de temas tan relevantes como este que tenemos el día de hoy. Entonces, muy buenos días, compañeros. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Marianela. Sí, veo que ahí ya tenemos varias personas que se han unido. Entonces, esperemos que la tecnología esté a nuestro favor. Y bueno, el tema de esta jornada nos ha puesto a pensar, de hecho ayer que estábamos conversando sobre el tema y que son parte de nuestras reflexiones en las reuniones de la CISAN, nos ponemos a pensar acerca de todos los temas que se relacionan a esta temática del día de hoy. Solo que teníamos que delimitar de alguna forma, ¿verdad?, nuestras exposiciones y pues esperamos que podamos cumplir con nuestro objetivo. El contexto actual también de la pandemia por COVID, ¿verdad?, nos hace pues pensar en varios temas relacionados a la agroecología, a los alimentos, y por un lado nos pone a pensar qué come la gente, y que está también muy relacionado con el tema cómo se produce lo que come la gente. Entonces no hay duda que las decisiones que nosotros tomamos en el día a día van a repercutir en la salud tanto de nosotros como seres humanos como también en la salud del planeta. Vamos a dar inicio entonces con la doctora Marcela Dumani. Y yo le pregunto a la doctora Marcela Dumani, ¿cómo podemos entender estos nexos desde la idea de alimento local y fresco versus un alimento ultraprocesado y foráneo? Entonces ella nos va a detallar en su exposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Y efectivamente, este es un tema, además, muy vigente en este momento, puesto que sabemos que, por ejemplo, para enfrentar la situación del COVID, una de las cosas que se está planteando y que más fuertemente se plantea justamente es el consumo de alimentos frescos. Pero sabemos que hay un creciente consumo de alimentos ultraprocesados y foráneos. Entonces, bueno, en este título de la conversación que hoy tenemos, resaltan algunas palabras, algunos conceptos. Y entonces yo voy a introducir el concepto de alimento y de alimentos ultraprocesados.
porque resulta que cuando hablamos de alimentos, podemos encontrarnos diferentes formas de percibir. Entonces, tenemos, por ejemplo, que dependiendo de cómo se enfoque el concepto, puede haber conceptos que encontremos, como ustedes lo ven ahí, con una base más biologista, reduccionista, industrialista, mercantilista. Y por el otro lado, conceptos que son integrales, que son holísticos, sistémicos, basados en conceptos ambientalistas, antropológicos, ¿verdad? Que entonces nos van a permear una serie de acciones, de decisiones también como sociedad en relación con el concepto que predomine de alimento en esa sociedad. No me está haciendo el favor el perro del vecino, ya el mío, eh, no sé si lo escuchan, pero bueno, son esas cosas. Entonces, cuando vemos conceptos biologistas y reduccionistas, bueno, ¿qué es lo que prevalece en esos conceptos? Resulta que los alimentos se definen como sustancias, ¿verdad? No se definen de otra manera. Son sustancias que ingresan al cuerpo, que tienen ciertas propiedades o digamos características de nutrientes, sustancias que dan energía también, ¿verdad? Y se dice que esos nutrientes cumplen funciones en el organismo. Entonces, encontramos, por ejemplo, definiciones como esta de la Real Academia Española, ¿verdad? Que dice que es un conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir, ¿verdad? Como, no sé, es una idea así como de cosas, ¿verdad? Y vean ustedes como la segunda refuerza esto de que esa forma de ver de manera reduccionista los alimentos, los reducen a sustancias, ¿verdad? Y entonces habla de cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. Tenemos también esta otra definición del Códex Alimentario, que es el Códex es lo que rige toda digamos, la normativa de la industria alimentaria, y es un código que se maneja a nivel mundial. Voy a cerrar un momentito la puerta para ver si... Que dice que se entiende por alimento toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle, cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, la preparación o tratamiento de alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni otras sustancias utilizadas solamente como medicamentos. Entonces, como el códex es el que regula toda la labor de la industria alimentaria. Desgraciadamente es, para mí, perdón, porque estoy incluyendo aquí una valoración, pero es un concepto que es predominante, puesto que es la normativa que rige a nivel mundial. Me estoy escuchando bien, es que me dice que mi internet está inestable, pero sí me escucho bien. Sí. Bueno, los conceptos que más bien, perdón. Sí se escucha bien. Perfecto. Los conceptos que son más bien derivados de estas concepciones integrales y holísticas
tienen más bien como característica que definen los alimentos como partes o derivados de organismos animales o vegetales. Últimamente encontré también minerales, por ejemplo, pensando en la sal y en otras, bueno, en la sal básicamente, ¿verdad? Que es un de consumo importante. Habla de que satisfacen necesidades nutricionales de los seres humanos durante las distintas etapas de su vida, ¿verdad? Eh, incluyendo, por ejemplo, dentro del concepto de alimento, la leche materna. Habla de que son alimentos, esos alimentos son considerados alimentos tomando en cuenta valores social, el valor social, el valor sensorial, el valor nutricional, el valor cultural que tiene un alimento. Es decir, los alimentos no son los alimentos en general, sino que cada cultura puede definir alimento de acuerdo con esos valores de su propia cultura. Así, por ejemplo, para nosotros pueden no ser alimentos los insectos, pero para otras culturas sí. Entonces, esto es interesante de tomarlo en cuenta. Y una cuestión muy importante y que se ha reforzado últimamente es que ese concepto de alimentos que tienen esta visión integral y holística incorporan elementos de sustentabilidad y de ética vinculados con la forma de producción. Entonces, por ejemplo, Héctor Burgess habla de esta definición, ¿verdad? Da esta definición. Héctor Burgess es un nutriólogo mexicano que ha dirigido el Instituto de Investigación Salvador Subirán y ha hecho muchos aportes en estos aspectos, digamos, más antropológicos de la nutrición. Y él define así los alimentos, ¿verdad? Como órganos, tejidos, expresiones de organismos vivos, es que me tapa aquí el borde, bueno, ustedes pueden leer ahí que contienen los nutrientes en concentraciones apreciables, ¿verdad? Que son nutrientes biodisponibles, o sea, que nosotros los podemos utilizar, y que la ingestión de estos nutrientes en las cantidades y las formas habituales es inocuo, y que por su disponibilidad y precio son ampliamente accesibles, y además que sensorial y culturalmente son atractivos, ¿verdad? Estas son características fundamentales de un alimento. Y por ejemplo, ya en una noción más avanzada incluso, tenemos esta definición ya de dieta sustentable, dieta sostenible, porque los alimentos no funcionan individualmente, los alimentos funcionan dentro de una dieta. Y la dieta significa forma de vida, ¿verdad? Son los alimentos que nosotros consumimos habitualmente, porque se ha deformado, digamos, el concepto de dieta en el sentido de que se ve como algo de restricción, cuando el decir, digamos, de nosotros es esta dieta, ¿verdad? Y entonces es que está en una dieta de reducción de peso. Pero en realidad la dieta es una parte constituyente y muy significativa de la forma de vida. Y la forma de vida incluye el sistema agroalimentario. Entonces, vean cómo se definen ya dietas con bajo impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras. Concurren a la protección y respeto de la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, económicamente justas, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y permiten la optimización de los recursos naturales y humanos. La Escuela de Nutrición
ha hecho una definición también de alimentos saludables y la definición no es fácil porque lo que pasa es que un alimento saludable incluye una serie de características y cualidades. Entonces tenemos, por ejemplo, que un alimento saludable brinda nutrientes biodisponibles y factores nutricionales como la fibra y los fitoquímicos que no son exactamente nutrientes, pero sí tienen una influencia muy grande en nuestro estado nutricional. Y estos son necesarios para el crecimiento, desarrollo, reproducción, mantenimiento y funcionamiento del organismo, es decir, cumplen esas funciones en el organismo. Además de eso, en la composición de estos alimentos saludables prevalecen ingredientes naturales o que permiten la identificación de su naturaleza. Son alimentos inocuos en las cantidades y formas habituales de consumo. Contribuyen al logro y conservación de la salud porque carecen de ingredientes o componentes propios o agregados durante su cadena alimentaria, o sea, de la siembra a la ingesta, que puedan generar alguna enfermedad o trastorno al organismo cuando su consumo se repite cotidiana o frecuentemente o en un tiempo prolongado, ¿verdad? Como la dieta forma parte de un modo de vida, pues el consumo repetido de un alimento no puede provocar enfermedad. Luego son alimentos que no han sido sometidos a procesos industriales, artesanales o caseros que den como resultado la disminución de su calidad nutricional, ni la agregación de sustancias sintéticas que suplanten las características propias de un alimento, ¿verdad? Colores, sabores, por ejemplo, o que reemplacen ingredientes que pudieran haber sido naturales, como por ejemplo el glutamato monosódico que se agrega para reforzar o dar sabor, o que agreguen en exceso ingredientes de origen natural que tengan repercusiones en la salud y la nutrición, como pasa cuando se agregan grasas, carbohidratos refinados y simples y sal. Y además, los alimentos saludables constituyen la base de la alimentación saludable y de las dietas sostenibles. En relación con los ultraprocesados, pues tenemos que, sobre esta definición, por ejemplo, el Códex no define un alimento ultraprocesado. Esta definición de alimentos ultraprocesados es un esfuerzo que se ha hecho en Brasil para a la hora de elaborar sus nuevas guías alimentarias, que trata de identificar los alimentos o de clasificar los alimentos en grupos dependiendo de sus características y de la posible, digamos, influencia en la salud y en la enfermedad. Entonces, resulta que se nos vuelve a plantear entonces el asunto del concepto de alimentos. Si vemos que, por ejemplo, en el mercado ha predominado esta visión más biologista, reduccionista, industrialista, mercantilista, y esta visión ha permeado la producción agrícola, que últimamente sabemos que está basada en muy pocos alimentos, que ha habido una reducción de la biodiversidad, y también, lógicamente, ha permeado la producción industrial, digamos, estimulando los productos procesados con muy bajo o ningún valor nutricional, porque son más baratos, ¿verdad? Porque es una manera de aumentar, digamos, ganancias. Y además, esos alimentos procesados sustituyen ingredientes naturales por sustancias que, como decíamos, suplantan sabores, olores, colores, texturas, apariencias, ¿verdad? Inclusive hay ciertos productos industriales que hacen parecer un producto natural. Por ejemplo, es muy claro en el caso de los quesos, que a veces no podemos identificar el queso. Por ejemplo, nosotros estamos
muy acostumbrados a comer nuestro queso tipo Turrialba. Bueno, ahí nosotros identificamos el queso, pero de repente aparecen en el mercado unos quesos que parecen más bien como plásticos suaves, ¿verdad? Que eh, en realidad tienen agregados una serie de ingredientes que hacen parecer el queso, pero que no son. Es como una suplantación de identidad. Y resulta que, bueno, los estudios de la situación nutricional de la población y de las enfermedades crónicas no transmisibles eh, vinculan el consumo de estos alimentos ultraprocesados con estas enfermedades y cada vez es más evidente esto. Entonces, bueno, estamos ante una oferta de alimentos que de repente no estamos sabiendo exactamente qué es lo que contienen. Eh, Ciertamente es obligatoria la etiqueta nutricional, pero la etiqueta nutricional nos dice poco porque es una etiqueta que reduce también a nutrientes, digamos, o a componentes del alimento, ¿verdad? Este, que a veces nos da la información de manera que tenemos que tener un conocimiento para poder interpretar eso, ¿verdad? No nos está dando la información ya interpretada, sino que es, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, en este caso, el porcentaje del valor diario? ¿Verdad? ¿Qué significa que una porción tenga 130 calorías? ¿Qué significa que de esas 130 calorías 25 vengan de la grasa? Bueno, ¿qué es lo que nos están informando esas etiquetas nutricionales? Y luego, por ejemplo, un producto ultraprocesado puede tener mucha información, pero ¿qué es el alimento? ¿De qué está constituido? ¿Cuáles ingredientes son los que incorpora? Porque muchos de estos ingredientes, por ejemplo, vienen identificados por medio de claves, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad de esos ingredientes? ¿Cómo fue producido? ¿De dónde viene? Son cosas que muchas veces surgen como dudas, ¿verdad? Ante estos alimentos. Bueno, así se define el alimento ultraprocesado, ¿verdad? Que son formulaciones industriales con 5 o más o muchos ingredientes. Los ingredientes a menudo incluyen también aquellos que se usan en alimentos procesados como azúcar, aceites, grasas, sal, antioxidantes, estabilizantes y conservantes. Pero hay algunos que solo se encuentran en los ultraprocesados, que incluyen sustancias que no se usan comúnmente en preparaciones culinarias y aditivos cuyo propósito es imitar las cualidades sensoriales de los alimentos o de las preparaciones culinarias de estos alimentos o disfrazar las cualidades sensoriales indeseables del producto final. Y en estos productos ultraprocesados, los alimentos naturales son una pequeña porción o incluso pueden estar ausentes de de esos productos ultraprocesados. Es decir, dentro de los ingredientes no necesariamente tiene que estar, por ejemplo, una fresa para poder dar el sabor y el color que están diciendo que tienen de la fresa esos alimentos. Entonces, la clasificación NOVA establece, ¿verdad?, estos grupos, alimentos sin procesar o mínimamente procesados, que la guía brasileña propone que debe ser la base de la alimentación, y la guía alimentaria costarricense también lo propone. Hay ingredientes culinarios procesados que son poco procesados, que son de uso culinario, ¿verdad? Como por ejemplo los aceites y algunos condimentos que son, digamos, que tienen un mínimo proceso de secado, de molido, de mezclado.
Luego están los alimentos procesados, que son muchos y que forman parte también de la cultura alimentaria y que han sido producidos a lo largo de la historia. Y están estos ultraprocesados que la guía alimentaria brasileña propone como evitar siempre, ¿verdad? Porque son ubicados como calorías vacías, clasificados como calorías vacías, que son esta serie de productos que son muy abundantes en el mercado, que son muy baratos y que están teniendo un vínculo con la malnutrición, o sea, con la deficiencia de minerales, de vitaminas y de otros componentes de los alimentos que son muy importantes para nuestra salud. Bueno, hasta aquí entonces llego con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Doumani por esta presentación, ¿verdad? Que nos pone a pensar sobre todo en estos aportes que nos dan las visiones, tanto reduccionista como una más holística e integral, sobre lo que es el alimento, y también nos permite conocer y entender las repercusiones que tiene esta forma de entender el alimento, tanto en la producción como en su consumo. Vamos a pasar ahora con la exposición del doctor Don Werner. Vamos entonces a darle también unos 10 minutos. Puede pasarse algunos minutitos, Don Werner, no hay problema. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marianela. Voy entonces a compartirles una breve presentación que tengo preparada y que espero que sea útil para comprender este tema. ¿La ven bien? Sí. Sí, perfecto, se ve. Bien. Ok. Bueno, yo deseo agradecer este espacio y les agradezco el interés por este tema. Creo que vivimos tiempos del COVID-19 que deben hacernos pensar sobre cómo conviene que incidamos en la sociedad para lograr que la sociedad mejore, para lograr que el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos sea mejor que el que nosotros hemos tenido. En ese sentido, conviene, creo yo, revisar cuál ha sido la presencia nuestra en el planeta. Este es un diagrama hecho por Santiago Sanderón, que es el presidente de la Sociedad de Agroecología Mundial, y él comprimió en 12 meses del año la historia del hombre en la Tierra. Así tendríamos que el 1 de enero apareció el hombre, y vean ustedes que esto de lo que estamos hablando de agricultura es algo que estaría ubicado en ese año el día 30 de diciembre a las 4 de la mañana, el origen de la agricultura. Y lo que conocemos como agricultura moderna, que es la que nos tiene invadidos, aquella que fue producida a mediados del siglo pasado y que dio origen a la Revolución Verde, esa agricultura moderna habría estado ocurriendo a las 11:47 p.m., o sea, poco antes de que finalizara el año. Lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista de esta panorámica, los seres humanos tenemos, los Homo sapiens, tenemos un periodo relativamente largo ya en la Tierra. La mayor parte de ese tiempo fuimos cazadores y recolectores. Y fue recién en diciembre, de esa forma de ver la historia comprimida en 12 meses, a finales de diciembre, que nos establecimos en asentamientos y comenzamos a practicar la agricultura. Sin embargo, la agricultura tiene o ha tenido desde sus inicios un gran efecto sobre nosotros. Hablamos ahora de la sostenibilidad porque nos preocupa, entre otras cosas, lo que la tecnología y la industrialización le están haciendo al planeta Tierra. Hemos visto cómo la sostenibilidad de la vida en el planeta Tierra está amenazada por el calentamiento global,
por los gases de efecto invernadero. Y aquí muestro una lámina de arrozales en Asia que tienen unos 1000 y pico de años, 2000 años, sin lugar a dudas de existir, en una topografía bastante quebrada. Y vean ustedes que con un gran trabajo, los agricultores desde hace siglos han logrado establecer aquí sistemas sostenibles de producción de arroz inundado. Lo que quiero decir con esto es que esta tecnología que viene de hace miles de años es una tecnología de la cual nos hemos olvidado y es necesario que la rescatemos, porque esa forma de producir era mejor que la forma de producir actual en el sentido de que no amenazaba al ambiente, como lo demuestra el hecho de que aún hoy en día sea posible seguir produciendo en estos mismos suelos, en estos mismos territorios, el arroz para alimentar a muchas personas. Esto dio origen a una preocupación sobre cómo transformar la agricultura, y eso dio origen, entre otros términos, a la agroecología. Es la idea, dice doña Susana Hedge, del Grupo de Agroecología a nivel internacional, que un campo de cultivo es un ecosistema en el que los procesos ecológicos, por ejemplo, la captura del sol, el uso del agua, el uso de los nutrientes, hallados en otras formaciones vegetales ocurren. Todos esos procesos ocurren igual que en los sistemas naturales, como ciclos de nutrientes, comensalismo, que serían relaciones que no hacen daño una entidad a otra entidad biológica. También hay competencia, ¿verdad? Y hay cambios sucesionales. Es decir, hay vegetaciones que si no hay intervención humana comienzan a apropiarse de la parcela, cosa que podemos ver en cualquier lote baldío de cualquier urbanización. La idea de la agroecología tiene sus raíces en la ecología misma, y este es el señor de apellido Odum, el que en el siglo pasado comenzó a plantear nuevas formas de comprender lo que ocurría en un ecosistema. Básicamente, él lo que hizo fue un enfoque particular del análisis de sistemas, en donde tenemos variables como la lluvia, el viento, el sol, que afectan a un sistema delimitado por esta línea que vemos aquí, y dentro de ese sistema lo que tenemos es agua, también hay algunos elementos contaminantes, hay consumidores, hay suelo, hay productores primarios, como serían los agricultores, por ejemplo, y de ahí salen una serie de consecuencias. Entonces, utilizando este concepto, se ha desarrollado el concepto de agroecosistema que muestro acá, y que es totalmente compatible con el concepto de agroecología, que en el fondo es aplicar los principios y los procedimientos y la visión de la ecología al caso particular de la agricultura. Aquí tenemos entonces un agroecosistema un agroecosistema de una finca, en donde tenemos arroz, frijol y malezas, y vemos entonces cómo estos dos cultivos, arroz y frijol, se relacionan con el agua, con los nutrientes del suelo, etcétera, con las plagas y las enfermedades que los atacan. Ese sería el subsistema cultivos. Aquí tenemos a las plagas y enfermedades, acá las malezas, en esta parte, en este rectángulo vertical tenemos el suelo, y también tenemos aquí un plan de manejo, una cierta forma de producir que determina las entradas y las salidas de este sistema de cultivo que llamamos agroecosistema. Todas estas líneas son flujos de información, a veces son flujos de energía, son flujos también de insumos que se pueden cuantificar, y podemos también determinar la eficiencia del sistema haciendo un índice, tomando las entradas y dividiéndolas por las salidas. Y así podemos ver cuáles son las entradas de mayor importancia, y podemos valorar qué implicaciones tendría disminuir, por ejemplo, el consumo de agroquímicos o hacer algún cambio en cuanto a las entradas. Es una forma de ver el mundo, pero que tiene una ventaja de que es más holística, más general. Y en ese sentido, se observa también que tomamos los paisajes agrícolas o agropecuarios y lo dividimos en regiones,
que contienen a las fincas contienen a los agroecosistemas y los agroecosistemas contienen a los cultivos, como estas muñecas rusas, ¿verdad? En el caso nuestro teníamos la región, esta sería la finca, o sea, hay una dependencia, una interrelación entre la finca y la región en la cual se encuentra, y hay una interdependencia también entre los agroecosistemas que contiene la finca y la propia finca. Todo esto puede ser mejorado, pero desgraciadamente también puede ser perjudicado por el manejo que se haga de la región o que se haga a nivel de finca. ¿Qué manejos pueden causar daño en la región? Pues, por ejemplo, que se hagan obras de infraestructura como caminos que aumenten la erosión, que no se conduzcan bien las aguas o que se haga un proyecto hidroeléctrico que disminuya el caudal de los ríos, dejando con menos disponibilidad de agua para irrigación a los agroecosistemas. Existen miles de posibilidades de conflictos entre la región y las fincas y eso es parte de lo que tenemos que tratar de hacer más eficiente. Hacer más eficiente significa tomar en consideración las interrelaciones entre las partes y aplicar un enfoque sistémico al análisis de la información. La agroecología ha tenido mucho éxito en algunas líneas. Una de las más notables es en el uso del biocarbón. Es una tecnología que reconoce que el suelo es importantísimo como reservorio del carbón del planeta y para preservarlo es importante que no lo oxigenemos. Y para no oxigenarlo es importante utilizar la cero labranza o la mínima labranza, no mover demasiado el suelo. Además de adicionarle biocarbón, que puede ser literalmente haciendo carbón y agregándoselo al suelo, o podría ser también haciendo un adecuado uso de coberturas y de residuos de cosecha, de compostaje y algunas otras formas de fertilizar orgánicamente el suelo. ¿Qué gana el suelo con ese aporte orgánico? Gana una mayor agregación de las partículas que lo componen, lo cual aumenta la velocidad de infiltración del agua, aumenta la aireación, facilita a las raíces el crecimiento y también aumenta características de adherencia de los nutrientes a las partículas del suelo, cosa que llamamos capacidad de intercambio del suelo. Otro aporte de la agroecología es que, como lo muestra esta fotografía, le damos un énfasis a la biodiversidad. Vean qué interesante está este trabajo hecho por David Littenschwager en el 2012. Él se fue por el mundo con este marco de metal y básicamente se dio a la tarea de fotografiar todos los organismos vivos que pudiera ver dentro de un pie cúbico de volumen. Entonces vean ustedes que estuvo en Sudáfrica y encontró toda esta cantidad de plantas y animales, estuvo en Costa Rica y encontró esta cantidad, pero también fue a un campo de maíz en Iowa y encontró esta situación. Ciertamente los países tropicales y aquellos que practican una agricultura menos basada en derivados del petróleo, menos basada en agroquímicos, o los ambientes que están libres de agroquímicos tienden a mantener una biodiversidad más alta. Desde luego, en términos ecológicos y agroecológicos, estos sistemas con muchos microorganismos asociados son mucho más estables, más resilientes y más productivos que los sistemas que tienen muy pocos organismos. En los agroecosistemas tratamos entonces de mejorar el arreglo espacial, o sea, en lugar de tener un solo cultivo, tener franjas de diferentes cultivos y colocándolos de manera tal de que la erosión por el desnivel del suelo sea mínimo. Esto se puede practicar tanto en parcelas relativamente pequeñas como las hortalizas que tengo aquí a la izquierda, pero también se puede practicar en zonas grandes con un sistema de franjas como se muestra en esta otra fotografía. El arreglo espacial puede ser en sentido vertical también. Podemos crear sistemas silvopastoriles o silvoagrícolas, en donde tenemos árboles que son plantas que le dan una gran estabilidad al suelo y al agroecosistema, y tenemos una forma de cosechar la luz a diferentes estratos
dentro de un sistema agrícola. Así eran los cafetales de Costa Rica hace muchos años y se han empobrecido, pero los cafetaleros han reconocido que es mucho más económico producir café con sombra que sin sombra. Y eso, otra estrategia vital es combinar el cultivo con rondas o con islas de vegetación que contengan plantas como estas que tenemos en la pantalla. Son plantas que llamamos plantas de biocontrol, porque ellas producen por lo general mucho néctar, mucho polen, muchas flores y tienen hasta extranectarios, que son estructuras vegetales en donde parte del azúcar que tiene la planta en su savio se le regala a los insectos. La idea es que con ese aporte que hacen las plantas a los insectos, logran una comunidad de insectos más diversa, y entonces en una comunidad de insectos diversa habrán unos que son enemigos naturales de los insectos plaga, y esos van a ejercer un control natural, no haciendo que esas poblaciones desaparezcan, pero sí manteniéndolas a raya, evitando que se conviertan en plagas. Porque plaga no es cualquier insecto, sino es aquella población de insectos que superan un umbral que llamamos umbral económico, según el cual a partir de ese umbral comienza a ser racionalmente económico o rentable hacer su combate. Antes de eso, no es necesario ejercer combate. También podemos hacer rotaciones de cultivos, que lamentablemente no se practica suficiente en Costa Rica. El hecho de variar en el tiempo los cultivos que se siembran significa es una herramienta muy útil para lograr estabilidad en los agroecosistemas, tal y como lo vemos aquí también con diferentes tipos de lechuga. Es algo que se puede hacer con el mismo cultivo, pero con diferentes variedades del mismo cultivo también. Y bueno, una de las técnicas más exitosas han sido la cero labranza, que significa nunca dejar el suelo libre de cultivos, sino mantener por lo menos una cobertura, como se muestra aquí a la izquierda, y utilizar este tipo de implemento que, bueno, no necesariamente tiene que empujarlo un tractor, se puede empujar de otras formas, pero este instrumento que le llaman roller logra quebrar la cobertura y generar un ambiente de descomposición que favorece el establecimiento del cultivo. Y los cultivos que se establecen, ustedes ven que crecen ahí en medio de una cantidad de desechos orgánicos que le aportan o el cultivo anterior. Esta es la mejor forma de mantener el carbón en el suelo y de lograr que las raíces del cultivo penetren en una tierra que ya fue ocupada o que nunca ha dejado de ser ocupada por raíces de coberturas o de otras plantas en la rotación del cultivo, que crean macroporos y microporos por los cuales se deslizan las mismas raíces del cultivo de interés. Bueno, y con esto he mostrado en términos generales algunas prácticas agroecológicas y el concepto general. Me gustaría ahora más bien escuchar preguntas para referirnos concretamente a ellas. Muchas gracias, doctor Werner, y también a la doctora Marcela Domani. Y bueno, el objetivo de esta primera parte de presentaciones también tiene que ver con aclarar algunos conceptos importantes que tienen que ver con el análisis y reflexión de la relación entre la agroecología y los alimentos. Y pues un punto en común que los dos han hablado en sus exposiciones tiene que ver con ese enfoque sistémico. Ese enfoque sistémico que permite relacionar el tema de la producción con el tema de la alimentación. Entonces, bueno, ya tenemos ahí algunas preguntas que nos hacen algunas de las personas que están acompañándonos. Pero antes de esas preguntas voy a lanzar solamente una pregunta a manera de reflexión también, que tiene que ver con las bondades que se le han atribuido al tema de la agroecología, ¿verdad? Entonces sabemos que muchas veces se reducen esas bondades de los alimentos agroecológicos al tema de precio. ¿Cuál sería la contribución real desde el punto de vista integral a través de este enfoque más sistémico, ¿verdad?, que proporciona la agroecología en la producción de alimentos para un país como el nuestro, en un contexto como el que vivimos actualmente? Sí, bueno, a mí me parece que lo fundamental es
aplicar el enfoque de sistemas. Tenemos un sistema de producción en Costa Rica que desde hace varias décadas viene muy influenciado por empresas de alimentos que existen muy grandes a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Por qué menciono yo esto? Para ligar con lo que decía Marcela de los alimentos ultraprocesados. Nosotros como consumidores, utilizando una idea que aparece en un artículo de Marianela, por cierto, tenemos la posibilidad de incidir, de tomar la decisión que consumimos. Podemos decidir consumir un producto ultraprocesado, barato, que tiene una etiqueta inespecífica que no nos da suficiente información para tomar una decisión adecuada. Por ejemplo, no nos dice qué proporción de materia prima transgénica tiene ese producto y podría ser que yo quisiera, puede ser que no me preocupe, pero podría ser que yo tuviera la preocupación de no querer consumir alimentos transgénicos y debería tener el derecho entonces, y el Estado costarricense debería dármelo, de conocer por la etiqueta si ese producto tiene transgenia o no en su materia prima. Luego, si yo aplico la agroecología, estoy produciendo alimentos en una forma que no dañan al ambiente. Estoy considerando, no considerando el futuro, de que ese suelo que estoy utilizando para producir tiene que seguir siendo productivo aún 100.000 años después de mi intervención como agricultor. Y eso debe llamarnos a la atención a los que somos consumidores, porque depende de nosotros si elegimos un producto u otro. Y si elegimos el producto agrícola fresco y no ultraprocesado, estamos optando por un apoyo a los agricultores pequeños y medianos, que son los que principalmente producen los alimentos de la canasta básica, las frutas y verduras que consumimos a partir de las ferias del agricultor o con compras directas a ellos. Estamos también promoviendo que las familias rurales tengan una forma para sostener sus vidas y sus familias y para que se mantengan en las áreas rurales, haciendo de esos suelos agrícolas un medio útil para su subsistencia y una forma de proveernos de alimentos de alta calidad que nos permitan a nosotros tener hábitos alimenticios saludables y mantener una vida próspera, útil, productiva, porque sin alimentos buenos es imposible lograr ese propósito. Muchas gracias, profesora Marcela. Sí, yo pienso que esto que don Werner apunta al final de su explicación también tiene que ver con, bueno, con una situación que estamos enfrentando en este momento que es la importancia del apoyo a la producción nacional. Pero no es cualquier producción nacional, es una producción nacional que, como él dice, produzca la comida nuestra, ¿verdad? Y que además pueda tener características de bajo consumo de insumos que vengan de afuera, ¿verdad? Desgraciadamente nosotros estamos enfrentados también por cómo han ido teniendo cambios en nuestras políticas agrícolas y todo esto. Estamos enfrentados también a la importación de muchos de los alimentos básicos de nuestra dieta como costarricenses, y creo que también es un punto que debemos reflexionar. Muchas gracias. En ese sentido, bueno, sabemos que en Costa Rica importamos varios alimentos. ¿Qué efectos tiene en la seguridad alimentaria y nutricional la dependencia de estos alimentos importados? Bueno, para decirlo en pocas palabras, los alimentos importados pueden fallar cuando exista una crisis como la que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Otra crisis probable es una guerra o un desastre natural de proporciones internacionales.
En esas condiciones es posible que la logística de ese movimiento de alimentos y de todas las otras mercancías provoque un desabastecimiento. Y por otro lado, hay que tener claro que hay una relación entre la agricultura, la identidad costarricense y cualquier otra cosa que queramos hacer como innovación socioproductiva. Por ejemplo, en esto incluiría yo también el turismo. No tiene mucho sentido que un norteamericano o un europeo venga a Costa Rica a comer hamburguesas en McDonald's. Lo que quiere ese turista extranjero es compenetrarse con la gastronomía costarricense. Y para que esa gastronomía exista como producto asociado al turismo, es indispensable que existan los productores que producen alimentos. También es muy importante resaltar el valor de lo local. O sea, en la medida en que yo tengo que mover el alimento cientos, miles de kilómetros, traer frijoles de China, que se ha hecho en Costa Rica muchas veces, esos frijoles traídos de China tienen una huella de carbono extraordinariamente alta, que estaría pagando el ambiente. Y siguiendo el enfoque de sistemas, no tiene sentido preocuparse solo por mi casita, por mi barrio. Yo tengo como ciudadano que preocuparme por el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y eso significa también preocuparme por el sistema de producción de alimentos de mi sociedad, y eso involucra directamente a los agricultores de Costa Rica. No es, no es positivo para esa comunidad de agricultores que producen alimentos el que la población costarricense se alimente más y más de productos extranjeros. Lo que tiene sentido es que más bien retomemos la gastronomía costarricense basada sobre todo en productos frescos, en frutas y verduras. No tengo nada contra comerse otras cosas de vez en cuando, ni hacer turismo gastronómico, pero definitivamente lo que más nos conviene en el mediano y largo plazo es favorecer la existencia de un sistema de producción de alimentos que nos ponga sobre la mesa esos productos de alta calidad, frescos y asociados a nuestra propia cultura. Sí, ejemplo, nosotros, bueno, la definición de seguridad alimentaria de un país tiene que ver con la cantidad de alimentos de consumo más masivo que ese país pueda tener. Y nosotros, como bien lo sabemos, estamos importando en este momento el 80% de los frijoles. Se dice que tenemos una dificultad para producir toda la cantidad que necesitaríamos, pero tampoco es que nosotros debamos ser autosuficientes, porque esa autosuficiencia fue posible hace mucho tiempo. En este momento es muy difícil que un país sea autosuficiente en la producción de sus alimentos, pero por lo menos debería estar produciendo un 60% de ese consumo nacional, ¿verdad? Para asegurarse esa base que permita que la población no entre en una vulnerabilidad, en una inseguridad alimentaria. Nosotros estamos importando el 80% de los frijoles, estamos importando el 50% del arroz, que son base fundamental, importamos el 100% de la harina de trigo porque no la producimos aquí, el 100% del maíz amarillo, que es importante para la alimentación de los animales también que consumimos. Importamos la soya también, que se utiliza en la producción de concentrados. Es decir, somos en Centroamérica el país quizá con mayor vulnerabilidad en ese sentido, porque somos importadores de alimentos. Bueno, muchas gracias. Justo estábamos hablando en la mañana con un grupo de estudiantes sobre ese 20% que consumimos de los alimentos que se producen en el país, ¿verdad? Y de cómo también esto a largo plazo podría afectar nuestra seguridad alimentaria y nutricional. En ese sentido, ¿verdad? Muchas veces, digamos, vemos que los alimentos importados también son más baratos,
y muchos de ellos son ultraprocesados también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se da esto? ¿Por qué vemos que son más baratos, más disponibles? ¿Qué pasa con los alimentos que tienen otro tipo de atribuciones, como por ejemplo los agroecológicos, que tienen también otras valoraciones en relación con su calidad? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando las personas nos comunican qué es lo que están comiendo, muchas veces encontramos que los alimentos más accesibles son estos que generalmente son más procesados, ¿verdad? Y alimentos más frescos a veces se van quedando en un segundo o tercer plano. Como que se interrumpió un momentito, Marianela. Les decía que muchas veces encontramos, cuando las personas nos dicen sobre el consumo de esos alimentos, alimentos que son fáciles de adquirir, ¿verdad? Alimentos muchas veces procesados, ultraprocesados. ¿Qué pasa con los alimentos frescos? ¿Qué pasa con la forma de acceso de la población a este tipo de alimentos? Muchas veces vemos que los alimentos importados y ultraprocesados son más baratos, por ejemplo, y más accesibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los alimentos agroecológicos? ¿Qué pasa con esa accesibilidad que tenemos a ellos, a esos alimentos frescos? Bueno, ciertamente muchos ultraprocesados son más baratos y otra característica que tienen es que son muy fáciles de almacenar otra cosa que uno ve a veces, yo diría que esa apetencia por ultraprocesados que se da sobre todo con el advenimiento de los supermercados en Costa Rica, que liquidaron a las pulperías, que era lo único que existía antes, eso está alterando la dieta de los muchos costarricenses y nos ha generado nuevos problemas de obesidad mórbida, por ejemplo. Los niños desde muy temprana edad tienen ese tipo de problema, algunos de ellos, y vemos cómo se trastorna la dieta. Y una dieta que no es sana, pues compromete la salud de las personas y su capacidad de tener una vida productiva. Lo que hay que hacer en el caso de la agricultura es modelos como desde la Feria de la Agricultura, en el sentido de poder enfrentar o hacer que los alimentos frescos los sean consumidos sin mayor intermediación. Y en ese sentido tenemos, bueno, prácticamente ferias del agricultor en cada cantón de Costa Rica, pero yo diría que para aumentar esa oferta de productos frescos sería necesario hacer algunas innovaciones en el sistema de producción de alimentos de Costa Rica. Por ejemplo, tratar de crear relaciones con uso del teléfono celular que permite hacer demandas de familias por entrega a domicilio o utilizando lugares en donde las personas recogen los alimentos que han solicitado previamente de agricultores. Creo también que habría que ampliar muchísimo las ferias del agricultor, creando más espacios que permitan ofrecer esa oferta a los consumidores. Porque también hay que lograr que esos consumidores, esos productores que ofrecen en las ferias sean efectivamente productores, ¿verdad? Tenemos estadísticas que revelan que más o menos la mitad de los que ahí se presentan son productores, pero muchos son intermediarios también, o son las dos cosas, ¿verdad? Eso habría que revisarlo y tal vez, diría yo, ampliar por 10% ese tipo de relación entre comunidades de consumidores y comunidades de productores. Yo diría que habría que hacer bolsas o mercados o plazas de vegetales, hortalizas, de frutas cerca de las poblaciones y que la oferta se pudiera hacer no solo una vez a la semana, sino varias veces a la semana para así crear posibilidades de que el productor venda a precios inferiores que los que aparecen en los supermercados y que pueda ese beneficio de un precio inferior ser cosechado por el
si uno considera el costo que significa enfermarse, pues, o tener una dieta malsana, realmente yo diría que sale más caro de todas formas. Así que habría que crear sistemas de comercialización de los productos que mantengan un buen precio para el productor, pero un precio más bajo para el consumidor. Un comercio justo. Yo creo que digamos, la cuestión que hace más difícil contrarrestar el alto consumo de productos ultraprocesados es que estos productos tienen por característica tener formulaciones muy baratas, por eso justamente no usan alimentos naturales como base, sino más cuestiones producidas industrialmente, que pueden ser producidas en gran cantidad y que estandarizan también, porque los productos ultraprocesados estandarizan muchas cosas, estandarizan ingredientes, estandarizan sabores, ¿verdad? Entonces, al ser de producción tan barata, bueno, y además de eso, que Marianela también en su discusión sobre la calidad, qué significa la calidad del alimento, también hay una calidad social, o sea, cómo son producidos esos alimentos, si son producidos pagando salarios injustos o poniendo a trabajar niños o exigiendo una serie de cosas, ¿verdad? Que eh, rompen, atropellan los derechos humanos. Pero entonces, el hecho de tener una producción tan barata permite a las empresas invertir de forma muy importante en la publicidad y en la distribución de estos alimentos, de estos productos. Entonces, por eso es que vayamos al rincón que vayamos del país, encontramos en las pulperías o en los abastecedores una oferta enorme de este tipo de productos, que justamente eso viene a representar una cierta dificultad con los alimentos que son frescos, ¿verdad? Porque el alimento fresco, para que mantenga su calidad, tiene que tener ciertas condiciones en la distribución, en el almacenamiento, en el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que también aquí, aparte de lo que don Werner habla de la importancia de generar espacios como las ferias del agricultor, también sería muy bueno que nosotros revaloráramos ese concepto de alimento que tenemos, porque muchas veces ese valor de alimento está muy vinculado al mercado y el mercado estandariza. Entonces, si el mercado no puede, es decir, no tiene la capacidad como para tener una oferta amplísima y dependiente, por ejemplo, de la estacionalidad, ¿verdad? Hemos visto cómo casi todos los alimentos que se ofrecen, los alimentos frescos que se ofrecen en el mercado, tratan de permanecer durante todo el año. Pero esos alimentos que a nivel local se pueden producir, que son estacionales, que son propios de esos ecosistemas, ¿verdad? Que tal vez forman parte de una cultura específica y no de otra, esos alimentos tienen que ser valorados. Y debemos como academia también hacer un esfuerzo para tratar de comprender el significado que tienen estos alimentos en las diferentes subculturas alimentarias del país y aportar para que estos sean reproducidos, para que estos puedan estar más disponibles y pueda también reforzarse la cultura gastronómica de las pequeñas regiones. Muchas gracias a los dos por esos aportes. Y pensando en esto que dice la doctora Marcela Dumani sobre el revalorar ese concepto o el revalorar, sí, esa idea de alimento, ¿verdad?
puede la agroecología, digamos, revalorar ese concepto de alimento, más allá, por ejemplo, de como vemos a veces que estándares o parámetros internacionales califican al alimento. ¿Puede la agroecología revalorar o ver el alimento de otro modo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podríamos relacionar ese tema? Bueno, es evidente, y eso es lo que habría que tratar de enfatizar ante los consumidores y que todos como ciudadanos lo tengamos en cuenta. Es evidente que la principal revaloración, creo yo, que hacemos cuando elegimos adecuadamente alimentos de alta calidad, frescos y con una huella de carbono baja, con una sin utilizar demasiados combustibles fósiles, etcétera, utilizando menos agroquímicos. Eso también se produce a partir del petróleo, y entonces cuando yo produzco con menos agroquímicos estoy afectando menos al ambiente. Es decir, lo que hay que visualizar es que un alimento de corte agroecológico no compromete la sostenibilidad de la agricultura y por lo tanto favorece el establecimiento de un sistema de producción de alimentos que se apoya en los medianos y pequeños agricultores, los principales protagonistas de la producción de alimentos. También eso favorece un mantenimiento de la tierra en manos de los pequeños y medios y se contrapone al latifundismo y a la concentración de la agricultura en pocas manos. También crea posibilidades de agroturismo y de turismo asociado a la identidad nacional, que es muy positivo para el país y para la cultura costarricense o la cultura de cualquier país. La gente no viaja a países distantes, Coca-Cola y comer hamburguesas, ¿no? La gente quiere hacer turismo gastronómico también, y en la medida en que un país se basa solo en productos o en una gran mayoría en productos importados, pues pierde también su propio perfil, su propia identidad y ya deja de ser atractiva como destino gastronómico a otros ciudadanos del mundo. Como lo decía Marcela, no es lo mismo producir con mano de obra infantil y pagando cargas o pagando cargas sociales, ¿verdad? Una de las formas que yo realmente detesto que ocurren en el mercado internacional de alimentos es que muy a menudo perdemos competitividad porque sencillamente otros países producen en formas no sostenibles o con mano de obra infantil, es decir, o sin pagar seguro social, etcétera, ¿no? Porque esos costos, como el seguro social, son altos ciertamente, pero son consustanciales al modo de producir. Y si yo favorezco ese tipo de alimentos es porque estoy revalorando su valor, no solo por lo que yo pagué por él, sino por el efecto que tiene en el resto de la sociedad y en el sistema de producción de alimentos que la sociedad requiere para reproducirse y para que todos tengamos algún futuro. Es decir, es un asunto de no ver lo inmediato, sino ser capaz de visualizar las implicaciones y las interacciones que hay entre los alimentos o el sistema de producción de alimentos, la sociedad y también el mundo. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Muy importante. Marianela, sí. Perdón, un segundito que tal vez en relación con esa pregunta anterior, a mí me parece que sí, la agroecología contribuye a esa revaloración del alimento definitivamente. Y contribuye porque la agroecología valora la biodiversidad. Y, por ejemplo, sabemos que una finca agroecológica es una finca diversa. Y que además de eso comprende la tónica, la dinámica de su agroecosistema. Y, por ejemplo, nosotros
deberíamos, es decir, parte de esta cuestión de valorar solo ciertos alimentos y otros dejarlos como marginales, tiene que ver también con que entonces estamos llevando zanahorias hasta Talamanca porque la gente en Talamanca valora la zanahoria como un alimento fuente de vitamina A, por ejemplo, ¿verdad? Pero se está dejando de lado la investigación sobre otros alimentos que pueden tener un valor nutricional parecido y estar más adaptados a esas condiciones, ¿verdad? Entonces es como, creo yo que la agroecología permite eso, definitivamente. Y otra cosa que quería resaltar también es que ojalá nosotros recibiéramos alimentos que nos exportan, esos alimentos fueran de primera calidad, pero no son de primera calidad. A nosotros lo que nos llega son excedentes de los países productores. Entonces, estamos teniendo ahí también una huella, digo yo, aparte de la huella de carbono que don Werner estaba señalando, también hay una huella nutricional, ¿verdad? En el sentido de que hay una pérdida de valor nutricional en estos alimentos, primero porque son de tercera calidad, ¿verdad? Y luego porque esas largas cadenas de comercialización lo que hacen es ir, digamos, mermando la calidad nutricional del alimento. No es lo mismo una manzana producida en Chile o en los Estados Unidos que su población se la puede comer ahí fresca, a nosotros que tenemos manzanas, no sé, ¿verdad? Que nos vienen, que no sabemos cuándo fueron cosechadas y qué pérdida de nutrientes han tenido durante su almacenamiento. Entonces, creo que esos son también aspectos que tenemos que contemplar. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Y por incluir también el tema de la biodiversidad, ¿verdad? Que es tan importante también para pensar en una alimentación más sostenible. Aquí nos preguntan si un alimento agroecológico no necesariamente significa que sea orgánico. Entonces, quisiera tal vez como que amplíen un poquito en ese sentido. ¿Un alimento agroecológico no necesariamente significa que sea orgánico? ¿Escucharon mi pregunta? No, yo no la pude escuchar. Ah, bueno, disculpen. Nos preguntan, ¿un alimento agroecológico no necesariamente significa que sea orgánico? Sí, ahí la agricultura orgánica es mucho más rigurosa que la agroecológica. Un producto orgánico, bueno, incluso hay una ley en el país que define qué es un producto orgánico, pero por ejemplo, un producto orgánico no puede provenir de una finca o de un lote en una finca en donde se hayan utilizado agroquímicos eh, el año pasado o el año antepasado. Hay que dejar un periodo de limpieza, digamos así, de mínimo 3 años de duración. Luego, yo no puedo fertilizar, obviamente no puedo usar agroquímicos para producir orgánicamente, pero agroecológicamente. Obviamente ahí lo que se enfatiza es que exista una racionalidad en el uso. En agroecología tratamos de evitar el uso de agroquímicos, lo dejamos como última instancia cuando algo se nos va de las manos. Pero en general, cuando algo se nos va de las manos es porque no hemos tomado las previsiones suficientes o porque ha ocurrido un exceso de lluvia o una inundación del campo, algún factor que no está bajo nuestro control. Pero en general, si uno establece, por ejemplo, líneas de vegetación que atraen a los organismos benéficos, establece un nuevo equilibrio en la finca que hace posible reducir casi que a cero
el uso de venenos para matar a los insectos plaga, por ejemplo. Así que existe una diferencia sustancial, conceptual y legal también entre lo que sería agroecológico y lo orgánico. Lo orgánico es mucho más, o sea, exige tiene una serie de restricciones que la agroecología no considera necesarias. Bueno, aquí también nos preguntan, ¿existen proyectos para trabajar perdón, con el consumidor y motivarlos a seleccionar alimentos que reduzcan nuestra huella ecológica? ¿Me la podés repetir, Marianela, por favor? ¿Existen proyectos para trabajar con el consumidor y motivarlos a seleccionar alimentos que reduzcan nuestra huella ecológica? Bueno, sé que hay un TSU en esa línea un poco, pero no hay muchos proyectos en ese sentido. Creo que es un tema o un eje temático que no está muy desarrollado en la universidad. Tal vez Marcela tiene más información al respecto. Gracias, don Werner. Sí, yo creo que nos hace falta mucho. Hicimos en la Escuela de Nutrición hace un tiempo un trabajo final de graduación en el que se entrevistó a muchas personas y se les preguntó si estarían dispuestas a consumir alimentos producidos sin químicos, digamos, sin agroquímicos. Y la gente decía que sí, pero aducía que el precio era lo que hacía difícil la obtención de estos alimentos, que si fueran más, digamos, más accesibles, más asequibles, definitivamente los consumirían. Pero que a la hora de comprar, pues una de las razones que definía la compra era el precio. Entonces, yo creo que hay algunos productores orgánicos o agroecológicos que han, digamos, tratado de ofrecer precios más justos. Y yo creo que eso se logra más con una conexión más cercana de productores y consumidores. Entonces, ese esfuerzo también hay que hacerlo, ¿verdad? Que se llegue a dar este conocimiento más acertado de qué es la ventaja, cuáles son las ventajas, que son muchas de comer cosas que son producidas por formas más naturales, más eh, amigables con el ambiente, más, ¿verdad? Como para ir generando este movimiento. Pero también, pues hay esfuerzos. Por ejemplo, está el grupo de Slow Food de Costa Rica, están, por ejemplo, este Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable, está, por ejemplo, el programa de abastecimiento escolar que promueve, y eso es una cosa muy buena, que las escuelas, los comedores escolares se provean de alimentos producidos especialmente bajo formas orgánicas o agroecológicas. También, por ejemplo, hay un programa que calcula las huellas que dejan, ¿verdad? Los diferentes alimentos que consumimos. Lo que pasa es que eso también va a depender de dónde está de dónde se hizo el programa. Todavía no tiene como esa diferenciación. Si, por ejemplo, yo vivo en Costa Rica e importo frijoles de China, ¿cuánto significa eso de ese país a mi país, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene? Sino que ese programa está dado como construido en un país
y dan los valores para ese país. Pero puede ser perfectamente que nosotros tengamos una huella más grande, ¿verdad? Por las distancias. Entonces, sí, sí son esfuerzos que debemos enfrentar. Hasta hace muy poco tiempo las personas realmente dudaban de la calidad en inocuidad de los alimentos orgánicos o agroecológicos. Esa era una duda, sobre todo yo sé que hay muchas colegas nutricionistas que han dudado de eso, por ejemplo, como para poder aceptar tranquilamente alimentos orgánicos en los hospitales, por ejemplo, ¿verdad? Porque tienen temor de que desde el punto de vista de la inocuidad por los abonos que se utilizan y todo esto, sean alimentos más riesgosos. Pero en realidad la agricultura orgánica o la agroecología han evolucionado muchísimo y también hay una rigurosidad en el cuidado de esa inocuidad, ¿verdad? Yo creo que son cosas, son prejuicios, mitos que podemos ir dejando atrás. Muchas gracias por esa participación de los dos y vamos a ir también finalizando. Sé que algunos tienen algunas preguntas que yo he ido mencionando. No sé si alguien más tenga otra pregunta que podamos hacerla en este momento. Yo quería señalar nada más una idea. Creo que una de las cosas que está pendiente es crear un sello, tanto orgánico como agroecológico. Es decir, que haya una definición de cómo se produce cuando se dice que es agroecológico y cómo se produce cuando es orgánico, y que ese sello se le ponga al producto o de alguna forma se haga visible al consumidor y que sea auditado por un ente externo que dé fe de que efectivamente lo que ahí se afirma con ese sello es cierto. En general, yo creo que tenemos que lograr los consumidores, así como lo mencioné en el etiquetado, de que debería decirnos, como es en Brasil, entiendo, si un alimento tiene origen en materias primas transgénicas o no, tenemos derecho los consumidores a saber qué estamos comiendo o qué vamos a comprar para comer. Y eso debería hacerse, eso debería ocurrir, así como hay otro tipo de marcas en los productos y exigencias. Por ejemplo, nadie puede poner un alimento sin inscripción en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Bueno, sobre todo aquellos que son procesados o en el campo de las medicinas. Yo diría que en el campo de la agricultura y de los alimentos, incluso aquellos que son frescos, debería existir ese tipo de sello para defender la inocuidad que se merece el consumidor. Sí, eso que ustedes mencionan es muy importante, sobre todo pensar la agroecología desde la identidad, ¿verdad?, que tiene esa agroecología y cómo rescatan los productos agroecológicos ese valor humano que no necesariamente se califica como se califican los alimentos ultraprocesados o foráneos, ¿verdad?, que es un tipo de valoración o parámetros estandarizados y que han sido creados específicamente para ese tipo de alimentos. Pero entonces, como dice don Werner, también en el tema de sello de alimentos, ¿cuáles son esos distintivos, esas valoraciones que son diferentes a esos estándares internacionales y que realmente califican ese alimento y nos demuestran sus cualidades? Y creo que justamente, ¿verdad?, el objetivo de esta jornada de reflexión tiene que ver con esa relación que existe entre la producción y el consumo de alimentos y de cómo la producción agroecológica permite, a través de sus prácticas, a través de su ciencia o a través de la agroecología como un modo de vida, hacer una conexión entre la agricultura o formas de hacer la agricultura con el tema de la alimentación. Y justamente esto nos ayuda a repensar cuál es esa forma de consumir alimentos que estamos teniendo en este momento.
justamente, ¿verdad? Cuando hablaban de, por ejemplo, la alimentación, los alimentos agroecológicos, pensaba en esas diferencias que mencionan ustedes también sobre orgánicos y agroecológicos. Los orgánicos también vemos que muchas veces no sabemos de dónde vienen, pero los agroecológicos tenemos la posibilidad de saberlo porque parte de ese modo de vida que motiva la agroecología tiene que ver con esa identidad. Entonces, pienso que es muy importante, ¿verdad? Ese tema de identidad. Solamente una cosita también que acabo de acordarme que lo estábamos hablando sobre el tema de las ferias del agricultor y la intermediación. A veces sí, pues existen algunos estudios en algunas ferias, ¿verdad? Y demás sobre esa intermediación, pero también hago esta manera de reflexión, ¿cómo es esa intermediación? ¿Verdad? Sabemos que mucha de esa intermediación es solidaria. Sabemos que, por ejemplo, muchos intermediarios son en realidad familias que viven cerca de estos agricultores que no tienen cómo transportar su alimento hacia las ferias y que de alguna forma proporcionan esa facilidad de acopiar varios productos y llevarlos a la feria, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, también me viene a la mente la intermediación a través de los supermercados. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos preferir esa forma de adquirir alimentos en nuestros mercados locales, que probablemente haya una intermediación, pero no va a llegar a ser una intermediación como la que ocurre en un supermercado, que sabemos que son cadenas más largas de alimentos, de ese Marianela, alimento. Ajá. yo creo que por ejemplo, si un supermercado funcionara apoyando la producción local, eso sería perfecto. Pero digamos, no es lo usual. Lo usual es que alguien acapare y tome el acopio, la distribución de algunos alimentos y entonces saque del mercado a los productores locales o los obligue a venderlos a ellos y a generar esa cuestión perversa de traerse las cosas de los lugares donde se producen, acopiarlas, almacenarlas en un lugar, en un espacio especial por aquí cerca de San José o en San José, y después de ahí distribuir hacia los lugares, ¿verdad? Que esas son las cosas y a precios muy diferentes entre lo que le paga al productor y lo que nos cobran los consumidores. Entonces, en realidad sí, usted tiene razón. La intermediación puede ser muy importante porque no todo el mundo tiene los medios para sacar, ni tampoco todos los productores tienen la formación o la capacidad para negociar con las personas. Entonces, está bien que algunos que algunos asuman, digamos, un poco más esa función tan importante que es hacer accesible los alimentos producidos. Pero el problema es este acaparamiento que existe de esa intermediación y toda la acumulación de dinero que se da en esa fase de la cadena. Sí, estoy de acuerdo. Justo hablábamos también de ese acaparamiento de mercados y de la forma en cómo se apropian corporaciones o, ¿verdad?, alimentos extranjeros se apropian de la identidad o características de nuestros alimentos que son propios de nuestra cultura. O, por ejemplo, algunos mercados también, cómo se apropian también de esos distintivos que tienen nuestros mercados locales y que de alguna forma engañan al consumidor. Por ejemplo, establecer un día de feria en el supermercado, que es un ejemplo muy típico y que ocurre cerca del fin de semana cuando sabemos que tenemos las ferias del agricultor en nuestras comunidades. Y así tal vez como otros distintivos o formas de llamar la atención hacia esos alimentos. Sí, por ejemplo, se da el caso
de que hay, digamos, granos básicos que son importados y que al ingresar al territorio nacional son nacionalizados. Entonces, la etiqueta dirá producto nacional. Y eso confunde, porque no es lo mismo producto nacional que producido en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, también eso viene a ser un poco un obstáculo para que las personas consumidoras que queremos apoyar a los productores nacionales de granos básicos podamos elegir lo que es producido por nuestros productores, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que es importante tener conciencia y por eso es tan importante esos mercaditos locales, donde uno pueda apoyar directamente al productor y saber, conocer al productor, saber de dónde viene, ¿verdad? Como esa mayor familiaridad, ese mayor acercamiento entre productores y consumidores. Así es. Bueno, Yo quería agregar que ¿sí? también tenemos que ser conscientes de las relaciones internacionales. Perdón, Marianela, sí, las relaciones internacionales que están presentes en esos sistemas de producción de alimentos a nivel mundial. Por ejemplo, si ustedes quieren exportar chocolate a Europa, tienen que pagar aranceles, pero si exportan cacao, no pagan aranceles. O sea, hay una política de favorecer la industria de chocolate de europea en contra de la posible industria chocolatera costarricense. Luego, todos los productos subvencionados por Estados Unidos, que es un gran productor de cereales, maíz y trigo, por ejemplo, cebada, avena, etcétera, es responsable mediante el Tratado de Libre Comercio con México de la quiebra de miles y miles de productores de maíz de México. Y eso también va aparejado con las semillas, en el sentido de que cada vez más vemos que las mismas empresas productoras de semillas se convierten también en productoras de agroquímicos y toman porciones cada vez más grandes del mercado de agroquímicos y semillas en el mundo, dando origen a que no sea posible, en algunos casos particulares, comprar una semilla de esas empresas, a no ser que además se compre el agroquímico que está casado, digamos, con la tecnología que se quiere. Por ejemplo, en el caso concreto del arroz, la tecnología que se llama Clean Field, que se usa mucho para evitar las arbences voluntarias y el arroz rojo en Costa Rica. O sea, llega a predominar el arroz rojo tanto en la plantación de arroz, que solo utilizando un herbicida que no le hace daño al arroz, pero sí a las malezas, se logra limpiar el cultivo de las malezas. Y esa tecnología es de la misma empresa que vende la semilla y que vende también el agroquímico. Entonces, obviamente los grandes monopolios o negocios multinacionales de alimentos se contraponen a la agricultura local, a los pequeños y medianos productores de alimentos que no coinciden con esos estándares ni con esos intereses económicos. Y conforme hacemos que sea más permeable el mercado local para los productos extranjeros, en la misma se generan extender a vivir, pero yo creo que se tiene que hacer mucho más desde el punto de vista de la gestión del Estado, que tiene que defender el derecho público y anteponer los beneficios del país en frente de los beneficios para esos consorcios internacionales. A mí me para el pelo que se firman tratados en donde la ley costarricense no es necesaria para dirimir los conflictos que se deriven de esos tratados, sino que es la ley que elija el que se siente ofendido. Y entonces estamos demandados ante tribunales en otros países porque incumplimos algún determinado tratado o se supone que lo incumplimos. Quiero decir con esto que tenemos que saber que este no es un mundo justo, ¿verdad? Sino que hay enormes injusticias. Por ejemplo, el que se subvencione a algunos agricultores en el extranjero, pero
cuando nosotros tratamos de subvencionar a los de acá, pues siempre se nos dice que eso es antieconómico, que eso no se puede hacer. Yo no siempre quedo convencido de que sea cierto eso que se dice. Sin embargo, y me cuesta creerlo porque viene de la boca de las personas que están subvencionando a sus propios agricultores. Así que, bueno, hay mucha tela que cortar en esto, quiero decir, y en esta cadena de valor agregado tenemos difícil el lograr llevar al mercado productos de valor agregado como sería el chocolate en lugar de la materia prima del cacao nada más. Ese es un gran desafío para la industria costarricense y creo que se tiene que lograr siendo creativos y de conquistar nuevos mercados, tal vez no los convencionales, sino nuevos mercados como los mercados árabes, los mercados de Asia, que no tienen ese tipo de restricciones hacia nuestros productos. Sí, sí, también creo que aquí es ir cambiando también un poco como insisto, esa valoración del alimento, porque por ejemplo, estamos tan acostumbrados a comer el cacao de esa forma, ¿verdad? De esa forma, que es el chocolate, que implica una tecnología que no ha sido una tecnología creada aquí, que hay que importar la tecnología, que hay que tener, ¿verdad? Eh, eh, entonces, también esa creatividad y la apertura de nosotros como consumidores es muy importante, porque si nosotros estamos pensando que el chocolate solo o el cacao solo se puede, solo vale la pena consumirlo de esa forma, pero en realidad podríamos explorar mucho más como país, sacándole provecho a nuestros alimentos, ¿verdad? Esta creatividad no solo, digamos, el hecho de que podamos producir alimentos frescos que nos identifiquen como cultura, como país, ¿verdad? Sino también esa parte de la industria alimentaria perfectamente podría ser mucho más solidaria y más creativa en cuanto a la producción de alimentos procesados, porque aquí no estamos hablando en contra de los procesados, que los procesados son más bien los que prolongan la vida útil de un alimento, los que resuelven, los que permiten más variedad de alimentos como los panes, los yogures, los quesos, algunos embutidos que son, o formas de conservar, por ejemplo, la carne, qué sé yo, nosotros aquí en el país lo que se usaba desde antes era secar la carne con sal, al sol. Bueno, hemos ido abandonando también una serie de procesamientos que tradicionalmente como cultura, como región, eh, con nuestras posibilidades climáticas y todo veníamos produciendo y tranquilamente nos aculturamos y adoptamos una serie de productos que no solo nos han venido digamos, a afectar nuestra salud, sino también nuestros modos de vida, que es un poco una cuestión que nosotros tenemos que retomar. Nuestro modo de vida incluye el sistema alimentario y todas esas formas que nosotros con nuestro clima, con nuestra biodiversidad, con nuestras formas, hemos producido esos alimentos. Entonces, realmente yo creo que la agroecología en este caso es una base fundamental, pero también la industria alimentaria tendría que ir variando esta forma, digamos, que ha copiado eh, la forma de ver la industria alimentaria de otros países. Muchas gracias por esos aportes. Bueno, definitivamente hay muchísimos temas relacionados justamente porque estamos hablando del tema desde un enfoque sistémico. Quisiera saber si alguien que está participando tiene alguna pregunta que quiera hacerla a los invitados del día de hoy.
¿Habrá alguien que quiera preguntar alguna cosa, alguna duda de lo que se ha conversado? Bueno, nosotros teníamos proyectado 1 hora, pero en realidad la discusión ha sido muy rica, muchos temas también que es importante de tocar, de trabajar en estos espacios donde sabemos que las personas que entran aquí al Zoom también son multiplicadores de información y eso es importante en estos momentos también. Si ustedes no tienen nada más que decir, yo voy a hacer un cierre, si les parece. Don Werner, Marianela, profesora Marcela. yo creo que voy a retomar una idea también de una compañera de la Escuela de Economía Agrícola. Ella decía el otro día que Costa Rica, por su tamaño, no puede pensar es decir, no puede guiar sus acciones pensando en una competitividad en relación con otros países que tienen mucha más tierra y, ¿verdad? Que más bien nosotros tenemos que abogar por una diferenciación. Entonces, un poco, ¿verdad? Como para apoyar esto de que tenemos que ser creativos, que tenemos que innovar, que tenemos que valorar lo que tenemos y a partir de ahí, reforzar nuestra identidad y también proyectarnos como país. Sí, considero que es muy importante. Bueno, y justamente, ¿verdad? El pensar en ese compromiso que tenemos los diferentes sectores en relación con la alimentación, con las formas en que se cultivan los alimentos, es que podemos pensar justamente esa creatividad y esa forma en cómo nosotros podemos valorar esas formas de producir o de consumir los alimentos. Por ejemplo, cómo repensamos desde el sector educación, desde el sector salud, desde el sector agrícola, desde los diferentes sectores, el ambiental, cómo repensamos entonces la forma en cómo nosotros nos estamos alimentando y produciendo esos alimentos. Y yo creo que esto, bueno, puede ser tema de otra jornada, pero ahí luego hacemos el gancho porque justamente tiene que ver con reformular políticas también y pensar si en esta situación en la que nos encontramos, en esta situación de emergencia, es pertinente también hablar de soberanía alimentaria y de cómo pues podemos hablar de estas formas de valorar lo que tenemos en nuestro país, justamente. Bueno, si no hay nada más por el momento, que sabemos que es un tema en el que podemos profundizar muchísimo y que pues dentro de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional tenemos un aporte muy enriquecedor desde diferentes perspectivas, diferentes disciplinas de los profesores que conforman esta comisión. Pienso que pues también parte de estas reflexiones enriquecen justamente por esas diversas formas de pensar y de ser también de cada uno de nosotros. Entonces, les agradezco muchísimo esta participación y esperamos vernos en una segunda jornada de reflexión. Agradecemos también a todas las personas que han estado presentes. Hemos grabado la sesión, entonces también la vamos a divulgar por nuestros medios que tenemos dentro de la Escuela de Nutrición y también de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, don Werner, por compartir. Gracias, Marianela. Muchas gracias. Gracias a todos, sí. Con mucho gusto, gracias, ha sido un honor. Igualmente.